¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Mientras la política está tratando de cerrar las listas, tanto a nivel nacional como provincial, continúan los datos preocupantes sobre la realidad económico y social. Lo analizábamos esta misma semana porque la economía y la estadística ha ido dando muestras de un deterioro, de una complicación todavía mayor en los principales índices económicos y sociales. Hablamos de la inflación, hablamos de la presión cambiaria que existe en esta época preelectoral y la inflación que no encuentra una atenuación, una merma como la que el gobierno había prometido o había previsto para este año, genera que el incremento constante de los precios y más aún de los precios de la canasta básica hagan que mucha gente ingrese en el terreno de la pobreza mes a mes. Ayer se conoció la nueva determinación de la canasta básica que subió 3.2% y llegó a 66.488 pesos. Eso es lo que debe ganar, o lo que debió ganar, mejor dicho, una familia tipo con 2 hijos durante junio para no ser pobre. Una cifra que es elevada teniendo en cuenta el promedio de sueldos, de salarios que tienen los trabajadores en blanco, ni hablemos de quienes están en la informalidad. Vamos a hablar, estamos ya en comunicación por Zoom con Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen mediodía. Buenos días, gracias por el contacto. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, cada nuevo índice, cada nueva cifra, cada nueva estadística que conocemos nos habla de un deterioro, ¿no?, de la situación social y de un incremento de los niveles de pobreza en un país que tiene un cóctel de problemas inmensos, ¿no? Sí, lamentablemente es como usted dice. Nosotros en Argentina venimos con problemas estructurales, es decir, tanto de precariedad en el mercado de trabajo, en la estructura productiva, y también con un problema de inflación muy elevada. Y en ese escenario global, que ya era muy complejo en Argentina, nos cayó, como a todo el mundo, la complicación de la pandemia, lo que obligó a desaceleración en la producción, a suspender muchas actividades comerciales. Entonces se vieron muy afectados los ingresos de las familias, ¿sí? Con una inflación, como usted bien aclaraba, con un crecimiento muy importante, y lo que es la canasta básica alimentaria, que en el último año creció un 57,6%, por arriba del índice de precios al consumidor, ¿no? La canasta básica total un 51,8%. Y la poca posibilidad que tienen los trabajadores, ya sea asalariados, de tener una negociación colectiva que llegue a recuperar eso, los no registrados, como bien decía usted, muy poca capacidad de recuperar el poder adquisitivo, y los trabajadores por cuenta propia en una situación muy diversa, ¿no? Desde los profesionales que pueden tener alguna posibilidad mayor, pero siempre es una posición muy endeble, y los que hacen changas y todo con actividades muy restringidas, con problemas muy serios, ¿no? Todo esto impacta muy negativamente la calidad de vida de la población. La perspectiva que tienen desde el observatorio es un incremento de la pobreza este año. ¿Tienen alguna estimación de en cuánto estaría el índice hoy con esta cifra que estamos conociendo? A ver, nosotros teníamos un valor estimado para el año pasado del 44%. Puede ser que se haya dado una mejora en el mercado de trabajo, que eso un poco se ve, pero sí que los ingresos no tienen un factor muy negativo, ¿no? Y sobre todo cuando uno analiza los últimos datos de la encuesta permanente de hogares, como hay una baja generalizada de los ingresos en toda la población, ¿no? A veces hablábamos históricamente de cómo los sectores de menores recursos, de niveles socioeconómicos más bajos, eran los más afectados. Pero en este caso fue toda la estructura social la que se vio afectada, y en mayor medida los sectores medios, ¿no? Y ahí es donde usted está diciendo muy sabiamente, conociendo, de que cómo se puede incrementar la pobreza, porque serían unos nuevos pobres, ¿no? Personas, pensemos
comerciantes, pequeños comerciantes, pequeñas industrias, muchos que directamente han tenido que cerrar su actividad, que han tenido una baja muy importante de lo que son los ingresos. Entonces, es un escenario el que tenemos ahora en el 2021 comparado con el año pasado, que puede ser que tengamos, sobre todo según la ciudad, ¿no? Porque los niveles de necesidad de hacer la cuarentena son diferenciales según las ciudades y las implicancias de prevalencia de COVID. Pero puede ser que haya mejorado el empleo, pero por otro lado no hay capacidad de recuperación de los ingresos para equilibrar estos aumentos tan importantes que vemos en las canastas, ¿no? Entonces puede ser que directamente no empeore, pero que nos quedemos en valores cercanos al 44% de pobreza, lo cual ya es muy preocupante. Ya claro, nos vamos acostumbrando, ¿no? Elevados. Lamentablemente es eso, claro, lo que usted dice es muy cierto. El ser humano tiene también una capacidad de acostumbrarse a las cosas que viene bien defensivamente, ¿no? Para poder sobrevivir en algunas circunstancias extremas, pero sí hay un acostumbramiento y una debacle que es sistemática, ¿no? Que la tenemos desde hace varias décadas. Entonces, cuando analizamos a largo plazo, cuando hacemos los estudios más a largo plazo y comparábamos nuestra situación económica y social en la década del 70 o la del 80 o hasta los principios del 90, vemos que estamos mucho peor, a pesar de que hemos mejorado, ¿no? Entonces, hay un acostumbramiento a eso, como usted dice. Veíamos un informe estos días también del Banco Mundial planteando que durante la pandemia 2 millones de argentinos dejaron de ser clase media, ¿no? Ese deterioro también de una característica que tuvo el país y que lo impulsó durante muchas décadas de tener una clase media pujante, ¿no? Sí, bueno, eso fue una particularidad durante mucho tiempo de la Argentina y que lamentablemente la fuimos perdiendo. Cómo había una movilidad social ascendente, típica de la inmigración, típica de los inmigrantes, de un país que era pujante, en la cual aumentaba la riqueza que generaba el país, aumentaba el Producto Bruto, y gran parte de ese Producto Bruto que se generaba se ejemplificaba también en la contraparte de eso, que es la generación de puestos de trabajo y puestos de trabajo bien pagos. Lamentablemente eso se ha roto, hemos tenido una imposibilidad de sostener los que son los crecimientos de los productos brutos. Cuando uno ve la gráfica del Producto Bruto en Argentina, básicamente la cantidad de riqueza que tenemos la capacidad de generar, cómo parece un electrocardiograma, lo que conseguimos en un momento, en un año o en 2 años, se destruye al año siguiente o 2 años después, ¿no? Solamente pudimos mantener tasas elevadas de lo que fue la salida de la crisis de la convertibilidad, ¿no? A partir del año 2003 hasta los años 2006-2007, que por cuestiones tanto internas como internacionales mantuvimos durante varios años tasas de crecimiento del 8% del Producto Bruto. Pero después hemos tenido un estancamiento, ¿no? Lo que fue la situación del 2008, lo que marcaba era una mayor necesidad del gobierno de ese momento de tener mayores ingresos, de recaudar, de equilibrar un déficit. Y ahí vino todo el conflicto desde la resolución 125, ¿no? Que es una consecuencia de esa situación muy compleja que ya teníamos. Y de ese momento no hemos podido salir. Hemos tenido pequeñas mejoras, hemos tenido desmejoras, pero siempre con niveles de población en situación de pobreza cercanas al 30%. Hay un elemento adicional, Eduardo, que uno tenía un preconcepto, ¿no? Un concepto previo de que quien tiene un empleo en blanco tiene un ingreso que le permite vivir, cubrir las necesidades básicas, ¿no? Hoy vemos que no solamente aquellos que tienen un empleo no registrado, sino también quienes están en blanco, muchas veces no llegan a cubrir la canasta, ¿no? Bueno, claro, eso es una vieja idea que teníamos un poco los argentinos de que teniendo un trabajo, o un trabajo registrado, como usted dice, pero hoy estamos hablando de canastas, ustedes las comentaban recién al comienzo, en introducción, mayores a 66.000 pesos para una familia tipo,
¿no? Y si trabaja una sola persona, no, es muy posible que no llegue a ese valor, ¿no? Con también las cargas de lo que es el trabajo no remunerado en el interior del hogar, ¿no? Para la asistencia de los menores, de los adultos que necesiten cuidados, de personas con discapacidad que necesiten cuidados. Entonces, estamos en una situación compleja, donde ya tener un trabajo no asegura el salir de la pobreza, vivir en forma digna, que es lo que quiere decir eso, y teniendo un trabajo registrado tampoco, ¿no? Es una situación de las más adversas. Por supuesto que se da en una coyuntura de pandemia, en una emergencia no solo nacional, y también internacional, pero a nosotros que nos encuentra como país ya golpeado, con un déficit, con una deuda importante, con estar viendo cómo hacemos, no para la forma de pagar, sino para la forma de extender los pagos, muy lejos podemos estar de pedir un préstamo como para financiar la asistencia social y la asistencia de los trabajadores. Eso nos hace una situación muy compleja, que ya veníamos de una forma compleja y de la que lamentablemente va a ser difícil de salir. Necesitamos, para salir, desarrollar y tomar conciencia de la necesidad de políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo y que sean consensuadas entre todos los actores de la producción. Si no tenemos un consenso, si no logramos llegar por consenso a esas directivas que nos tenemos que dar como país, va a ser muy complicado que salgamos de esta situación. Eduardo, muchísimas gracias, ha sido un gusto como siempre. Gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien. Gracias. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, hablando de esta situación que implica que socialmente estamos cada vez peor, ¿no? Un deterioro constante, un crecimiento de la pobreza, de los índices que marcan la enorme cantidad de gente que, decía Eduardo, no puede vivir de manera digna, ¿no? Cubrir sus necesidades básicas, tener una perspectiva de crecimiento, de educación de los chicos, y reclamaba un trabajo de parte de la política, tanto en la producción como en el empleo, que desde hace mucho tiempo no se está produciendo de manera sistemática. Vamos a una pausa, ya volvemos.